Saludos mis hermanos, mis hermanas. Hoy vamos a tocar el tema de lo que anunció el profeta Sofonías. El profeta Sofonías se relaciona con todo lo que hemos venido leyendo porque también es un profeta del sur, es decir, un profeta de Judá que también profetizó en esta etapa de mediados del siglo séptimo antes de Cristo. Ya hemos dicho que esta es una etapa donde Isaías tuvo sus profecías, Nahum tuvo sus profecías, Miqueas tuvo sus profecías y ahora vamos a ver las profecías de Sofonías. Cuando vemos cómo inicia este libro, nos damos cuenta que Sofonías hace alusión a la genealogía de la que viene y menciona el nombre de uno de los reyes de Judá. También era un nombre que podía ser usado por personas no necesariamente pertenecientes a la corona, pero tradicionalmente se suele considerar que Sofonías tenía algún nivel de familiaridad con las clases privilegiadas de Jerusalén. Es decir, Sofonías conocía cómo era la forma en la que los gobernantes, los sacerdotes se conducían en medio del pueblo. Esta profecía de Sofonías se relaciona con el contexto histórico del reinado de Josías, del que ya hemos hablado. Josías fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero aún así no pudo evitar el juicio venidero sobre Jerusalén a manos de los babilonios. Y vamos a encontrar que uno de los temas principales en Sofonías es lo que se conoce como la llegada del día del Señor, que será un tiempo de castigo no solo contra las naciones extranjeras, que era lo que generalmente el pueblo pensaba, sino también contra Judá, por causa de sus maldades. En el capítulo 1 de Sofonías se nos indica que Sofonías habla la palabra del Señor que viene a él. No se trata solamente de un vidente o no se trata de un profeta que interpreta la realidad que observa, sino que él pronuncia las palabras del Señor que vienen a su boca. Y son palabras que anuncian la destrucción de hombres, de animales y de sus ídolos, lo cual es una referencia a la situación religiosa de Judá que había empeorado desde los tiempos de Manasés, un rey que se había encargado de desviar al pueblo en idolatría. Aquí también se censura la adoración al ejército del cielo, que es una frase que significa la consulta a los astros, lo que se había introducido desde tiempo atrás en Israel y en Judá, pero también adoraban a Baal, adoraban a Moloch, y a esos ídolos y a otros le juraban lealtad, pero ese servicio, esa lealtad a esos ídolos no significaba de que ellos nunca invocaban el nombre de Yahvé. Claro que lo hacían. Y justamente ese es el pecado. El pecado era que Yahvé era un Dios más del pueblo, no era el Dios exclusivo, el Señor, el gobernante, el soberano, no. Yahvé era el Dios nacional y en ese sentido mantenemos a nuestro Dios nacional porque cada pueblo está personificado, por así decirlo, en su deidad nacional, pero a la par de esa deidad nacional colocaban a estos otros ídolos. Ese es el pecado que aquí se denuncia y se castiga. El anuncio es que serán castigados aquellos que pasan también desapercibidos pensando que el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. Se condena aquí entonces no solamente a los que practican la idolatría, sino a los que piensan que pueden vivir a sus anchas y que Dios no va a intervenir en la historia. Aquí el profeta nos presenta la otra cara de esto. Claro que Dios participa en la historia. Viene la frase, el día del Señor, y se describe como un día amargo, como un día de ira, un día de aflicción, un día de tinieblas, porque el pueblo ha pecado contra el Señor
y no van a ser librados ni protegidos de ese castigo ni por su oro o su plata, que es una alusión a los materiales con los que construían a los ídolos. En Sofonías capítulo 12 nos da un anuncio de que se debe buscar al Señor antes de que llegue ese día de la ira, que deben buscar la justicia para que encuentren el refugio en el Señor. Vemos entonces aquí una nota de esperanza en medio del anuncio de juicio. Pero el juicio o el día del Señor no vendrá solamente para Judá, también en la zona filistea, es decir, los pueblos que estaban en la costa suroeste, también van a ser castigados. También los pueblos de Moab y los pueblos de Amón, que estaban al otro lado del río Jordán, pero sobre todo el juicio vendrá contra Nínive, la capital de Asiria, que va a ser castigada por su orgullo. Aquí vemos algo muy interesante porque Nínive y Asiria al principio en el libro de Isaías eran vistos como los instrumentos en las manos de Dios que iban a ser usados para humillar a Israel. Pero después el propio Asiria va a ser castigado por su orgullo y por su violencia, esta vez en manos de Babilonia. En Sofonías capítulo 3 se nos habla de la ciudad opresora, que no es ni más ni menos que Jerusalén. Jerusalén es esa ciudad malvada, esa ciudad opresora, y el profeta dice: ay de esa ciudad que no confía ni busca a Yahvé, sino que sus jueces se han vuelto corruptos, sus profetas se han vuelto corruptos y sus sacerdotes se han vuelto corruptos. Sofonías hace una descripción general de la clase gobernante de este pueblo y los censura también por sus maldades. Pero el juicio no es porque Dios simple y sencillamente quiera acabar con los pueblos, sino que es para purificarlos y que Jerusalén deje de ser orgullosa, porque el remanente que va a quedar siendo pobre y humilde, y aprenderán a deleitarse en el Señor, y el Señor también se deleitará en su pueblo cuando los reúna de entre todas las naciones para volverlos a traer a su tierra prometida. El libro Sofonías termina con esperanza, nos habla de este remanente que será rescatado para vivir deleitándose delante de el Señor, y Él se deleitará también con su pueblo como si fuera un padre que reúne a sus hijos. De manera general decimos de este corto libro de Sofonías que el pueblo del Señor esperaba el día del Señor como la manifestación del castigo en contra de sus enemigos, pero lo que aquí sorprende es que el día del Señor también es un día de castigo para ellos que han sido infieles al pacto. Esto nos habla de que ser parte del pueblo del pacto no garantiza una inmunidad frente al juicio divino, porque Dios va a juzgar con la misma medida de justicia a las naciones extranjeras y también a Judá, porque Dios es Señor de toda la historia y de todos los pueblos. Y el propósito final de Dios no es la destrucción de todas las naciones, sino su purificación. De esta forma, el día del Señor deja de convertirse solo en un día de castigo para convertirse en la preparación para algo nuevo, que es un pueblo humilde, sin orgullo y sin idolatría. Ese será el remanente fiel en el que el Señor se deleitará para habitar con ellos y que estén siempre en paz y en gozo. Sí, es un libro que anuncia juicio, pero también anuncia esperanza. Mañana vamos a entrar a otro de los llamados profetas mayores, que es el profeta Jeremías. Pero eso lo comenzamos a ver mañana. Nos vemos.